Muy buenas tardes, mis estimados seguidores de Promover en Juicio SAC. Mi nombre es José Emilio García Jiménez, psicólogo forense, quien tiene el placer de compartir con ustedes la información del día de hoy. Eh, en ese sentido, vamos a compartir lo que corresponde a esta exposición. Hoy día hemos pensado en el tema de cómo se evalúa los casos de limitaciones, déficits o incapacidades en declaraciones judiciales. Entonces, el tema central es la validez del testimonio jurídico en un sistema judicial. Este es un tema bastante interesante porque es transversal de todas las ciencias forenses o todos los campos del derecho. En ciencia cierta es para lo civil, lo penal, lo laboral, incluso en situaciones sociales y jurídicas que más o menos corresponden a este ejercicio probatorio. Por ejemplo, tenemos eh, la situación de lo laboral, por ejemplo, que pareciera no ser relevante, pues también lo es. Cuando en el trabajo hay un daño que, producto de accidentes laborales, pues sencillamente el sujeto puede tener alguna secuela grave que signifique pues una buena calificación discriminatoria, experta, científicamente probada de sus calidades de que evalúa. Estamos hablando del sistema de salud o de aseguradora o eh, tiempo de salud. Eh, esta era la situación en la que se da el fenómeno de la intervención de un psicólogo en diversos ámbitos. En el campo de la medicina legal llegan estos casos, pero no en el nivel de cuestionamiento del sistema. Cuando estas pueden ser materia del inicio de un accidente laboral o de una situación de abuso de autoridad en donde haya un daño de carácter físico o de inhabilitación. Y realmente en el campo laboral llega a ser un tema de discusión cuando este se va a la Superintendencia de Banca y Seguros en vías de apelación de lo que ha calificado, por ejemplo, una AFP, o sea, está el fondo de pensiones, sea cual sea, va a calificar el daño y, bueno, si no está de acuerdo el examinado, va a generar esta situación. Un minuto, vamos a... Muy bien, me avisaron que había un acople, sí, es verdad, había una cámara que está también con el audio. Bien, espero que ya tengamos una mejor nitidez y bueno, explicaba que la calidad de la intervención del psicólogo forense está en un circuito laboral en la medida que este es parte eh, de un derecho de daños y perjuicios en el ámbito laboral por accidente laboral y que este recurre, por ejemplo, al beneficio pensionario de esta inhabilitación o incapacidad permanente significativa
hablamos de inhabilitación, no lesiones simples, sino inhabilitaciones que ya determina una pensión. Esto va a correr traslado, pues evidentemente al sistema probatorio correspondiente, que es las AFP, para finalmente llegar al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, que hay un determinado ámbito prudente llamado Comité de Médico de Consulta, que trabaja con la Superintendencia de Banca y Seguros para calificar el daño, si está bien evaluado, bien valorado. O también las propias aseguradoras pueden llevar a este fenómeno de conflicto a este nivel, en donde los expertos más calificados del país están llamados a este ejercicio probatorio del más alto nivel. He tenido la honra de estar en este equipo de trabajo, conjuntamente con excelentes profesionales de la salud, médicos, psiquiatras y operadores del sistema de salud que son parte de estos comités. Allí se ven, obviamente, todo lo que es psicología forense y que son la parte de la práctica y lo que vamos a ver en la mayoría de los casos. Decía que era un corte transversal en la medida que esta actividad va a generar lo mismo en el ámbito penal, en el ámbito civil, y como hemos visto, en otros campos como laboral. En excepcionales circunstancias podrá hacerse en el ámbito constitucional. Es decir, cuando este es parte del fenómeno probatorio de esa característica. Ya, debe ser la máquina, ¿no? La máquina sí, es parte también, hace tiempo hubo un ruido también. Pues, bien, entonces, vamos a evitar ese ruido en la medida que técnicamente se acopla, ¿no? Muy bien, vamos a poner acá. Bien, entonces, explicaba que en el ámbito transversal, pues lo vemos en el ámbito laboral, psicológico, pero penal o civil. Vamos a la exposición propiamente dicha. Vamos a compartir. ¿Dónde es esto? No se acople. No sé de qué. Hay acople, no sé de dónde. Que nos permitan un par de minutos para solucionar. Eh,
Ok, vamos a compartir ahora sí la ayuda. Bien, esta evaluación psicológica forense, evaluabilidad del testimonio, es un trabajo especializado en cuanto haya estas limitaciones en el ámbito probatorio. Allí tenemos claro que cualquier déficit amerita un filtro de mayor calidad, es decir, cualquier dato que nos permita ver alguna disfuncionalidad, algún discurso incoherente, alguna fórmula que nos preocupe en cuanto a la descripción del comportamiento, va a obligar a una evaluación neurológica forense. No es una evaluación psicológica forense, sino una evaluación neurológica forense. Acá hay una redacción a la hora de transcripción, parece. Bien, entonces nosotros estamos claros que la experiencia psicológico-forense en el Instituto de Medicina Legal obliga a también dominar el campo neuropsicológico. Y esta es una gran virtud en mérito a que muchos de los colegas, por lo menos en Lima, tuvieron la oportunidad de formarse en el Instituto de Ciencias Neurológicas, haciendo un stage de entrenamiento de un significativo. Ello responde a ese objeto, obviamente, de probar en los casos controversiales donde las discapacidades, las concausas, que son materias del derecho y la medicina, llamados trastornos mentales transitorios, son parte de esa dificultad. Y obviamente obliga a este dominio importante en ejercicio probatorio especializado. ¿Por qué es importante este testimonio? Es decir, lo que garantiza el derecho para que un testimonio sea válido está descrito en artículos específicos de la normativa del Código Procesal Penal, que quiere implicar porque ese testimonio sea lúcido, claro, coherente, que tenga voluntad y conciencia plena. Conciencia y voluntad son dos términos que el derecho históricamente más de 5 siglos ha dominado como un ejercicio pro de esa capacidad de testimoniar de un sujeto. Entonces, es crucial que tenga plena validez su discurso y que se acerque a la verdad de lo que se quiere descubrir. Este testimonio es un tema tan controversial que cuando la psicología aparece o aporta con los famosos conceptos de las técnicas de veracidad del testimonio. Siendo este el tema medular del derecho, es decir, el objeto del derecho es saber lo que pasó en los hechos que se acusan, responsabilizan, o como se dice, el derecho se le imputa a alguien una infracción o inhabilidad en el ejercicio de dar una declaración o hacer un acto jurídico donde tenga que aplicar su firma, su sello o su identidad, sea por huella digital, si no es una persona culta, tendrá que discriminarse primero, evidentemente, esas competencias. Y esas competencias no son de ninguna manera triviales ni superficiales, son de capacidad para declarar, capacidad para hacer un acto jurídico en lo civil, capacidad para declarar en lo penal. En ese objeto, la toma de decisiones judiciales serán muy agradecidas de esa intervención probatoria que ilustran a los operadores en cuanto a cómo resolver en algunos casos. Para efectos de tomar decisiones como reconstrucción de eventos se requieren estas garantías. Por ejemplo, un niño de 3 años no garantiza un testimonio sustantivo suficiente. Muchas veces hemos visto los casos de violencia familiar que se presentan algunas quejas sobre este tipo de alusiones, de verbalizaciones de niños de 3 años, 2 años, lo cual no resultan totalmente prudentes ser parte de un proceso, porque no están en la garantía probatoria plena de la conciencia, lucidez absoluta de lo que acontece. Importante es que allá podemos encontrar
en estos niños algunos indicios, que no es una declaración. Un indicio es conducta objetiva sexualizada, por ejemplo. Es un caso de tocamientos o de haber observado, porque también puede haber observado un coito entre sus padres y por lo tanto puede tener una conducta sexualizada y no necesariamente un abuso sexual. Entonces, eso hay que tenerlo claro para efectos del fenómeno prudente. ¿Qué es lo que sucede con este fenómeno del trabajo neuropsicológico? Existen procesos cognitivos involucrados en el testimonio: percepción, codificación, recuperación, expresión. Todos estos básicos conceptos, que no son todos, porque el trabajo del psicólogo lo deslinda rápidamente con un test llamado el Mini Mental Test, que sirve para discriminar su aptitud en las funciones básicas, o sea, funciones básicas de la mentalidad de un ser. Hablamos concretamente de esa percepción, de esa memoria, de esa atención, de esa eh, discriminación, eh, de toda la percepción que tiene, eh, como también lo sexual. Todos estos factores centrales que el test del Mini-Mental utiliza, obviamente trata de enfocar, discriminar sus competencias mentales plenas. Lo utilizamos nosotros en la parte psicológica cuando tenemos la oportunidad de intervenir en un caso un poquito raro, complejo. Aplicamos este instrumento que sirve para garantizar una discriminación de esas competencias. Pero el fondo del asunto del fenómeno neuropsicológico en los casos de intervención de un testimonio están involucrados en algo muy aparentemente menor, aparentemente menor. Es decir, los olvidos recientes, los olvidos generalmente recientes, no de la memoria retrógrada, porque eso se llama la historia de uno, la vida de uno es memoria retrógrada, y la memoria anterógrada, que es la memoria reciente, es la que sencillamente tiene que ver con este fenómeno probatorio de lo que actualmente inhabilita, discapacita, niega la oportunidad de intervenir a alguien en un proceso judicial. El hecho que tenga esa limitación no garantiza en absoluto, porque es un déficit serio propio de la demencia senil y todo trastorno neurocognitivo sustantivo, es decir, demencia senil, Alzheimer, o deterioros orgánicos cerebrales por enfermedades microbios o virus que pueden afectar la corteza cerebral. Y esto es poco, porque tendríamos que ejemplificar los 40 conceptos neuropsicológicos que hay propios de con causas, que es parte de la medicina, que son situaciones que contextualmente se pueden presentar en un fenómeno de un testimonio cuando una persona tiene una enfermedad mental transitoria. Este concepto de enfermedad mental transitoria es un fenómeno particularmente especialísimo de la medicina, que trastorna de una medida u otra el discurso de una persona, la conciencia de una persona, y por lo tanto también muchas veces la voluntad. Hay un trastorno que incluso comete conductas erótico-sexuales, y que son trastornos mentales transitorios y que no son necesariamente una garantía de un ilícito, sino más bien una distorsión de un fenómeno neurológico denominado control medial. No, el término ahorita no me acuerdo, pero es la parte del cerebro temporomedial, que es un trastorno que genera conductas a veces de manera curiosamente particulares.
Estas concausas o denominados trastornos mentales transitorios que se confunden con el fenómeno de los que manejamos los psicólogos en el diagnóstico de una conducta es materia de una derivación explícita al campo de la medicina especializada o neurológica o psiquiátrica. Pero nosotros ya con ese test del examen mental, mini-mental, podemos discriminar claramente y rápidamente estos puntos. Percibe bien, decodifica bien, recupera la información, o sea, tiene memoria, expresa con elocuencia lo que quiere decirme, porque hay casos, por ejemplo, de que distorsiones observan, pero ven otra cosa. Quieren decir una palabra y hablan otra. Esos son dislexia, dislalias. Son fenómenos neurológicos específicos de trastornos del lenguaje. No vamos a hablar ahora de este fenómeno particular de la especialidad de la neuropsicología, que es propio de un campo inmenso, sino vamos a hablar del testimonio y cómo este debe ser filtrado en el ejercicio probatorio desde el punto de vista psicológico forense. Debemos también discriminar algo central, ¿no? Que es que hay factores que tienen que impactan en este fenómeno del testimonio. Los factores individuales tienen que ver con, obviamente, algunos elementos centrales: la edad, el estado emocional y la capacidad cognitiva. Había puesto ejemplo de un niño, había puesto ejemplo de un anciano, o ejemplo de factores situacionales como salud mental, con causas, derecho del trastorno, discriminar el trastorno mental transitorio. Estos son factores particularmente especiales que hay que tenerlo claro respecto a lo que significa ese fenómeno. Los factores situacionales, tenemos que advertir que el tiempo transcurrido de un fenómeno patológico puede tener una secuela, y esa secuela, por ejemplo, es la irritabilidad de alguien que es producto muy típico de quien ha padecido un trastorno cerebrovascular o un TEC, trastorno encefalocraneano, producto de un accidente o físico de tránsito, un golpe del cerebro, y que genera una perturbación en su rehabilitación inmediata, o también en el propio ejercicio consecuente de su volver a normalidad, porque hay una rehabilitación que demora. Y esa volver a la normalidad no queda bien, y esas secuelas siempre es la irritabilidad. En el caso concreto de la identificación de un trastorno cerebrovascular, hablamos de una microparálisis de alguna zona, o cuando esta se complica, pues genera un accidente cerebrovascular que puede ser una hemorragia intensa en el cerebro y que va a postergar el comportamiento y va a anular el comportamiento hasta la muerte, si es que no se identifica rápidamente. Personas que se desvanecen, se caen, son cerebrovasculares y requieren de urgente, inmediata atención para que no trascienda ese fenómeno dañoso en su comportamiento neuronal. En consecuencia, esto es un fenómeno que hay que tener claro cuando hemos evaluado a alguien y nos cuenta de un TEC o un trastorno cerebrovascular, un ACV, así se denomina en términos médicos, y que consecuentemente tienen sus secuelas que nos van a garantizar por qué se porta de esa manera, o por qué habla con dificultad, o por qué tiene una capacidad menor de atención, concentración, etc. El estrés es un fenómeno también importante que hay que distinguir, porque el estrés llega a un nivel de agotamiento y este trastorna el comportamiento. Las secuelas son clásicas: el insomnio, el agotamiento, la incapacidad para resolver, el desacierto, el desatino. Todas estas situaciones hay que verlas en la medida que no sean más allá de eso y que no complejicen el fenómeno del testimonio, como también sea parte de un proceso
virulento, trastorno mental transitorio, de accidente cerebrovascular o del trastorno encefalocraniano, o simplemente de un agente estresor que ya tiene su término en algún momento de este proceso que estamos evaluando, o sencillamente está simulando también de que esto está vigente cuando es una fórmula para tratar de disuadir al evaluador en su objeto probatorio. También tenemos que tener en cuenta que hay factores que implican desde el punto de vista del sistema. El sistema nuestro es limitado, es imperfecto y hasta caduco en algunos fenómenos probatorios del ejercicio. Es conocido por los expertos en ciencias forenses que existe una serie de situaciones de desactualización en los sistemas, las técnicas y las herramientas que utiliza el sistema médico legal hoy en día. Lo digo con categoría de la experiencia de haber tenido 25 años en el ejercicio probatorio del sistema médico legal y que no se resuelven lamentablemente, a veces con compras incluso desacertadas de productos que siempre se cuestionó. Digo esto con causa de conciencia de haber sido parte de un sistema de crítica al sistema médico legal. Hablo de un sindicato donde logramos una queja sustantiva de este fenómeno y que no llegamos al tema mayor, porque obviamente este es un sistema del país, de su desarrollo en el que vivimos, y que todo tiene una mediatización jurídica, es decir, el sistema mismo del sistema judicial que no es operativo ni eficiente cuando existen graves evidencias de sistemas en cuestionamiento. Hablo puntualmente de, por ejemplo, el derecho a un reconocimiento de los trabajadores, un laudo arbitral que cumple ya 10 años de ejercicio y no se ha resuelto hasta hoy en día, por ejemplo, ¿no? Esto es parte del sistema y que hago este comentario en son de denuncia porque evidentemente es importante que se conozca públicamente cómo funcionan los sistemas. La técnica de entrevista forense para mejorar la calidad del testimonio, también tenemos que manejar muy bien el asunto del abordaje. En lo central nosotros tenemos que discernir que este estado mental del sujeto en el derecho debe ser con conciencia y voluntad plena para no ser inimputable. ¿Qué es inimputabilidad? Es quitarle la responsabilidad de un ilícito a alguien por sus limitaciones. Imputabilidad, eso es imputabilidad, pero es inimputabilidad cuando existen estas discapacidades. Entonces, la calidad del testimonio tiene que ver con condiciones ya conocidas por la entrevista psicológica forense, que son obviamente elementales, como el rapport, la narración libre, las preguntas abiertas y el cierre, que son parte de las habilidades psicoterapéuticas que aplicamos en el ejercicio clínico forense, de la intervención forense. Pero el campo estricto de las ciencias neuropsicológicas, tenemos que fundamentalmente ver esto de la inimputabilidad, porque es lo central. Está en condiciones de declarar, está en condiciones aptas, idóneas, completas para poder declarar, ¿no? Cuando existe, por ejemplo, fenómenos neurocognitivos que son elementales, es memoria reciente, no se acuerda lo que ha hecho hace un rato. Ese déficit ya lo inhabilita para dar una pensión o una declaración de herederos o un testimonio de lo que dice haber visto, porque de repente no se acuerda bien, o de una imputación laboral de un daño que no lo recuerda bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el fenómeno de la entrevista, fundamentalmente forense, neuropsicológica, va a estar centrado en el sesgo de esa memoria en el testimonio, porque no es completo, no es pleno, no es suficiente, como dice el derecho. El término suficiente utilizado en el derecho es un término muy interesante, porque habla de que
¿Es o no es cabal la acusación? ¿Es o no es cabal la imputación? ¿Es o no es completa la defensa de un ilícito inexistente? ¿Es o no completa la imputación del fiscal sobre su acusación? Es decir, existen suficientes pruebas, porque el principio del derecho penal, no nos olvidemos, es la duda favorece al reo. Si existen controversias respecto a esa sumatoria de indicios para garantizar una acusación, no habría ninguna necesidad de dudar. Pero si esa sumatoria de indicios probatorios de los delitos más suspicaces, como los actos contra el pudor, no son suficientes, no habría derecho para acusar. En consecuencia, en la parte neuropsicológica, que tiene que ver con el testimonio de la niña o del acusado, tendríamos que ver claramente ese fenómeno de la capacidad del sujeto, o de la menor, o de la persona evaluada. Entonces, hemos hablado de esta incapacidad que habla de las lesiones, de la invalidez permanente de personas por el trabajo, que en derecho se habla de incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez en el derecho laboral, en las causas de salud social que corresponden a ese campo. Es justamente esa evaluación neuropsicológica la que corresponde hacerse con todo lo que implica el dominio de esta esfera. Es importante que el fenómeno del testimonio ha tenido vertientes para discriminar bien esto, ¿no? Por ejemplo, el CBCA, que es credibilidad basada en criterios, que es una técnica muy interesante, pero ya no en cuanto a la capacidad del testimonio, sino a la garantía probatoria de la veracidad, de la rigurosidad y coherencia del discurso de una menor o menores, porque fue diseñado para menores explícitamente. Sin embargo, hay intentos de probar este sistema en adultos que ha tenido relativa acogida en el mundo internacional de las comunidades científicas de la psicología forense y que no resultan ser suficientes para otro objeto, que es probar una verdad. El objeto de nuestra exposición hoy día tiene que ver solamente con este fenómeno de cómo evaluar estos aspectos de garantía de un testimonio para ser válido en un juicio. Entonces, ese sesgo de información tiene que ver con las tanto del intervenido como del perito, algunas acciones de prejuicios. En la psicología de la publicidad y la mercadotecnia se habla de sesgo del entrevistador o del entrevistado, cuando este puede ser una figura importante y se nota claramente. He visto casos que me han pedido que haga contrapericias, que el sesgo, por ejemplo, de una diputada en un momento determinado, a la perito la llevó a decir palabras conducentes a calificar al agresor. Obviamente esa es una distorsión de la capacidad de probar en juicio del perito experto, que se ve influido por la información de quien la dice y por lo tanto cuestionable, porque no es ético ni mucho menos riguroso hacer ciencia de esa manera. En contrario sensu con la examinada, cuando ésta, obviamente, en los términos jurídicos forenses, son propiamente situaciones de deseabilidad social, variable típica de las actitudes en la psicología social, que nos garantizan cómo este fenómeno de la deseabilidad social es el llamado, entre comillas, me quiero presentar lo mejor posible para que no se me califique o descalifique. Y eso es un sesgo natural propio de toda entrevista. Allí estamos en ese tema del sesgo. Cuando hay desinformación, el efecto de la desinformación. Por ejemplo, una persona con algún límite de memoria, evidentemente no nos va a dar la información completa.
Por último, nosotros podemos tener claro que necesitamos información corroborativa, tenemos que confrontar al sujeto. Oiga, usted me dijo esto, pero ahora está hablando de otra cosa. Por favor, sea coherente, sea consistente. O me quiere no dar la información completa. Esto es confrontar de frente a un examinado respecto a hechos propios de naturaleza probatoria que nos obliga a explorar y a clarificar. Y no la quieren dar, porque evidentemente es parte de los rasgos de personalidad. Un psicópata o un agresor nato, un delincuente, siempre va por las ramas, no va por el centro, el meollo del asunto, el ilícito por el cual se le acusa. Siempre va a ir por las ramas. Entonces uno tiene que confrontarlo central. Hay un efecto de desinformación, es esta información falsa, evitativa, evasiva que generan los examinados. Y más si éste tiene discapacidad, evidentemente no hablan coherentemente, evidentemente no tratan, no es que voluntariamente, es muy probable que va a la par lo voluntario con lo involuntario, es decir, voluntario de querer discriminar una evasión del lío por el cual viene o también porque también es discapaz, es decir, tiene problemas de memoria. O falsos recuerdos. Ejemplo, las niñas que son actos contra el pudor, que son este tercer tema, falsos recuerdos, le decimos compra de recuerdos. Que existe la imperativa necesidad de la madre que ha sufrido un acto contra el pudor temprano de exigirle a su hija que diga lo que le ha pasado. Y esa imperativa situación pone en la boca de la madre situaciones que no ha vivido y la niña termina asumiéndolo como que lo ha vivido. Esto es el fenómeno llamado técnicamente como alienación parental. Muchos niños compran los recuerdos de lo que dice la madre respecto al fenómeno del testimonio y terminan diciendo claramente que sí lo he vivido, eso pasó y no pasó jamás. Simplemente fue una implantación, una impostación de un discurso aprendido. O el sesgo retrospectivo. Déjà vu es un fenómeno interesante en los mecanismos disociativos que podría confundirse con este sesgo retrospectivo. Cuando uno cree que una situación pasada le auguraba una probable conducta de un sujeto, ¿no? Y que los resultados se alinean a un fenómeno probatorio de supuesto, de un hecho que no existe, que no es real y que pues está asociado probablemente a conductas obsesivas o de rasgos paranoides. ¿Por qué obsesivas? Porque son meticulosos, detallistas, perfeccionistas que buscan darle sentido a todo. O paranoides porque tienen temor de algún sujeto al cual es materia de la disputa jurídica tenga razones infundadas de hacerle daño. Entonces, dos preguntas técnicas. Para el obsesivo, si él es obsesivo, ¿no? ¿Cómo es tu comportamiento frente a estos hechos? Y para el paranoide, simplemente tú crees que yo también te puedo hacer daño, simplemente para hablar de esa retrospectividad y que está influida por su rasgo de personalidad patológico al paranoide. Es decir, sí, le va a decir, sí, usted también probablemente le puede pagar a mi familia para que me haga daño. Entonces ahí estamos matando ese tipo de sesgos que probablemente se generen en la propia experiencia. ¿Cómo evaluamos esa credibilidad? Análisis de contenido, evaluación neuroverbal, contraste con evidencias, análisis de consistencia. Este proceso obviamente es técnicamente sugerido para valorar un testimonio. Yo le llamo coherencia y consistencia del discurso. Para no hablar de credibilidad del testimonio, que es un tema lamentablemente técnico y que se ciña sencillamente herramientas para evaluar a niños en casos de abuso sexual, y lo cual limita el enfoque de este fenómeno de la credibilidad o la veracidad de un testimonio. Los dos conceptos son diferentes.
La credibilidad lo da alguien que pues es una autoridad, la palabra tiene crédito, y la validez la da cualquiera en la medida que su discurso comprometa realidad, comprometa coherencia y consistencia del discurso, por la suma de indicios, como dice el derecho, probados de que es verdad todo lo que dice. Entonces, son dos conceptos que muy bien se pueden atar con el fenómeno valorativo de la coherencia y consistencia de un discurso para adultos. Pero cuando hablamos de credibilidad de testimonio, se aplican en niños explícitamente, están asociados a imputaciones graves. Esta técnica es una de las más valiosas en el campo de la psicología para hablar de un testimonio que pueda darnos garantía en un proceso. Lo cual vamos a desestimar porque evidentemente no es lo técnico ni lo suficiente para hoy. ¿Qué pruebas son las que generalmente se utilizan? Hemos hablado del Mini Mental Test como técnica básica para este ejercicio. Y finalmente tenemos claro que hay varias baterías y pruebas contundentes, como son la batería neuropsicológica Hanstedt-Reitman, la batería neuropsicológica de Luria, Nebraska, y las pruebas de evaluación cognitivas específicas, como hablamos de este tema tan aparentemente trivial. Muchas familias dicen, mi familiar es bien elocuente, está perfecto, está muy bien, solo se olvida algunas cositas, ¿no? Eso de algunas cositas es justamente esa discapacidad que inhabilita jurídicamente el testimonio cualquiera. Entonces tenemos que tener claro que allí hay un fenómeno que hay que tener en cuenta. ¿Cómo se mide esas funciones cognitivas? Obviamente es la valoración del discurso, pero las pruebas que nos garantizan ello también las neurológicas, que son el test de retención visual de Benton, que nos discrimina clara coordinación motor-visual o viso-manual, y con la de memoria, recuerdo inmediato. Se le muestran figuras geométricas simples y se le da 10 segundos para que luego responda. La reproducción de esta lo más fidedigna posible. Al no reproducirlo lo más fidedigna posible, estamos hablando de una memoria reciente fallida, una memoria fallida que no cumple la suficiencia de una capacidad plena de aspecto cognitivo. El test de Bender o de Gestalt-Bender tiene esa misma función, pero es copia y reproducción viso-manual, copia y reproducción de estas figuras. Estas reproducciones nos hablan de daños orgánicos cerebrales o deterioros orgánicos significativos. El que haga una figura en un 70% parecida ya lo inhabilita del ejercicio de esa garantía probatoria de que está pleno en su conciencia y voluntad. El test de Weiss, la parte de memoria fundamentalmente es la que va a servir para identificar claramente todos los subtest correspondientes para medir esas capacidades cognitivas específicas. Hay un test de aprendizaje verbal de Bondi, creo que es, o el test auditivo del Rey, que también se utiliza, que es muy interesante porque hay un natural aprendizaje en la repetición de 10 frases de manera reiterada, es decir, se le repite esas 10 frases al sujeto 10 veces a fin de que haya una curva de ascenso de aprendizaje natural en ese propósito probatorio de que existe un buen recuerdo auditivo de esa lectura. Esta forma nos permite garantizar lo cognitivo. También otras, pues en lo neuropsicológico es discriminación táctil del sujeto. Se le pone a prueba no solamente que escuche en la parte de atrás donde hago mi gatilleo de los dedos para ver si escucha bien a la derecha o a la izquierda, haciéndolo por atrás,
o también de otra manera, dándole en la parte posterior del cuerpo que coja lo que se le entrega. Se le entrega objetos de diversa índole para saber si está plenamente consciente de qué tipo de objetos se le ha entregado, siendo los elementales como manera de prueba. Un borrador, un lápiz, un imán, un pequeñito, qué sé yo, un alfiler, un clip, todo ello va a permitirnos garantizar esas capacidades cognitivas plenamente aplicadas. Como también el test del creo que es ROP, sí, ese test ya es mucho más fino para ver esas capacidades cognitivas, como son poner a prueba la discriminación primero de figuras simples o letras, y luego se le pide que el sujeto examine esa misma materia, pero disfuncionalmente. Por ejemplo, lee las palabras, la palabra rojo, pues son 3 colores o 5 colores, rojo, verde, azul, negro. Las lee muy bien en color negro, pero después se le pone el rojo en color verde, el rojo en color azul y el rojo en color rojo, y de tal manera que cuando se le pone esta distorsión propia del lenguaje, a la hora de leer termina trabándose porque hay un fenómeno cognitivo de conflicto que va a hacer un déficit significativo en su reproducción viso-cognitivo-verbal. En consecuencia, hay una deficiencia en ese aspecto y por lo tanto el déficit de ese rendimiento en ese subtest va a determinar claramente que existe un fenómeno cognitivo sustantivo de deterioro en esa función. O también las de simulación, ¿no? La simulación es un elemento sustantivo, un ejercicio forense. Sabemos que todos vienen a defenderse a un examen y por lo tanto no van a querer garantizar una discusión que garantice lo que se le imputa, se le acusa o la responsabilidad penal que ha cometido. En consecuencia, van a tratar de hacer simulación, disimulación, parasimulación. Simulación es médicamente, históricamente conocido como la reproducción de una enfermedad, la cual no la vive, sino que la ha probablemente forzadamente querer simular. O sea, me ha tocado ver casos, no escucho, y después cuando se tira algo por el suelo reacciona. Entonces, claro, está claro que sí escucha. Entonces, esa es una maña que tenemos los psicólogos, tenemos 1000 y unas para evaluar las funciones de los simuladores. Otra, que se le ponga a alguien que dice que está mal y le decimos al colega, oye, a este tipo de casos le da fiebre y diarrea a las 6 de la mañana, y le pregunto al sujeto, ¿a usted le sucede? Y también, como él no sabe nada de medicina, dice, sí, a mí también me pasa. Entonces caen como pez en el agua. Entonces, esta es la fórmula de Tender, simulación, entregó muchas fórmulas que sirven para el efecto probatorio, así como las técnicas propias de los ítems del REI, cuando trata de distorsionar los resultados de manera grosera, esa curva de ascenso que hablaba hace un momento, cuando subtest tienen que ver con rendimiento de ese aprendizaje natural propio de este sistema probatorio de lo cognitivo, te dice, no entiendo, ¿cómo? No me acuerdo. Y eso es absurdo, porque lo normal es que existe una curva de ascenso. El dot counting del REI es algo similar, como también el reconocimiento de dígitos de Portland. Recuerdo muy bien que a un sujeto el sistema de simulación, notamos que no, bueno, ya me dijiste tu problema, ahora escríbelo. Entonces, al escribirlo, nos dice una cosa distinta, ¿no? O muy aberrante. O cuando disimulan, ahí empiezan los conflictos. ¿Qué dije? ¿Qué fue lo que le dije? Y se demoran en desarrollar ese discurso. Entonces ahí tenemos clara la simulación también de los examinados. Entonces, en esta evaluación del testimonio, nosotros tenemos esos parámetros que distinguir claramente, poder tener claro ese
a empoderamiento de nuestro ejercicio probatorio en un caso de simulación o de auténtica discapacidad por disfunciones orgánicas, probablemente con causas. Si vemos muy grave el caso, pues pedimos una interconsulta con medicina, psiquiatría, para que primero discrimine si realmente tiene alguna enfermedad de trastorno mental transitorio, porque habla el sujeto algo de ello. Entonces no es mi campo, esto es el campo del médico psiquiatra o médico neurólogo. Muchos los trastornos mentales transitorios, he mencionado 40, apenas 2, el inestable y la histérica, son fenómenos muy específicamente diseñados que tienen que ver con estos trastornos mentales transitorios bajo condiciones también de carácter de salud mental y biológicas para efectos de ese trastorno mental transitorio, por ejemplo, la eclampsia, la preeclampsia, que son fenómenos histéricos digamos, complejizados producto de esta patología, pueden terminar haciendo cosas aberrantes o podríamos no entenderlas. Entonces, esas son cosas que debemos conocer producto del conocimiento profundo de este campo y que no va a ser de ninguna manera algo no clínico puramente. El psicólogo en esta función tiene 3 niveles de trabajo, evidentemente. La evaluación psicológica, el análisis de la capacidad mental y emocional del testigo, donde vamos a ver claramente esta capacidad que hemos dicho, cómo se evalúa, como también si sus emociones están estables, es decir, no está fuera de sí, no está en la catarsis de un shock nervioso, porque también no es prudente evaluar cuando alguien ha sufrido un accidente de manera inmediata, no es técnicamente posible. En los hospitales, cuando alguien está en ese nivel de impacto reciente, hay una resonancia muy importante que no va a pasar sino después de horas. Esto es un estrés agudo que es natural propio del impacto, el cual debe remitir en horas o hasta mucho una semana. Entonces el examen no será posible en esa condición, más bien sí en un estado de mejor pasividad y, digamos, de evaluación del propio sujeto lo experimentado. Nosotros para ello vamos a asesorar pues también a los fiscales cuando no conocen esto, a los jueces cuando tienen que ilustrarse un poco el discurso probatorio de esta materia, o en el propio peritaje cuando hablemos de ese conjunto de argumentos que hablan de la incapacidad para testimoniar el sujeto, por lo tanto se deriva el caso a tal experto para que pueda resolver una exacta medición de su fenómeno biológico, médico o psiquiátrico o neurológico. En consecuencia, nuestra opinión llega a ese límite de discriminar a la gente convencionalmente normal, la gente que está en el ejercicio probatorio natural, es decir, la población normal. Dicho sea de paso, es la población que debe estar atendida por la llamada prevención social del país, que no se aborda con una política definida en el contexto, en el concierto del ejercicio legal del país y del mundo hoy en día exigente con estas distorsiones cognitivas del fenómeno del Internet y la masiva exposición a la información y distorsionante, en muchos casos estimulantes de ilícitos y de formaciones de las conciencias. Entonces, hay un tema que tiene que estar vinculado con el fenómeno del deterioro, el fenómeno de los riesgos, el fenómeno de lo que llegamos a ver en medicina legal, que tiene que estar provisto de una política enérgica de salud mental en el país, que no está abordada desde un punto de vista hoy en día en el mundo, porque evidentemente es un alto costo, pero sí creo que en nuestras sociedades latinas sí debería implementarse un ejercicio piloto de desarrollo sustantivo de ese cambio de políticas humanistas, de respeto propio de la dignidad peruana, dignidad de la persona humana, como también el propio ejercicio de
la política nefasta, autoritaria y totalitaria en algunos lugares de esta zona del mundo, donde el daño psicológico que causan los ejercicios de la política nefasta generan secuelas, consecuencias irreversibles y postrantes de muchas familias y que no tienen derecho de hacerse. Entonces, por ahí tendríamos que hablar del respeto a la dignidad cuando se empodere la psicología para efectos de garantizar una retoma del tema de la dignidad humana y los derechos humanos de manera cabal y contundente. Bien, volvemos en lo ético y lo legal en esta evaluación. Acá los principios, el principal eje del cual debemos partir es justamente la capacidad y competencia del perito. Si el perito no está preparado, si el perito no conoce, que mejor no intervenga. Si el perito no está preparado, no está formado competentemente para este ejercicio, mejor que no intervenga, porque va a hacer cualquier opinión que no sea confiable. Entonces, es importante, en principio, este aspecto. En segundo aspecto, en lo que es ético, sabemos que hay que guardar la confidencialidad, la imparcialidad, el consentimiento informado y los límites de la experticia, ¿no? Así. En nuestro campo probatorio, nosotros sabemos que nuestra ciencia no es absoluta. Nuestros grados de certeza científica, que es un criterio tauberiano e importante en la transparencia del rigor científico, forense y probatorio, es que debemos esclarecer hasta qué punto nosotros estamos contribuyendo al juez para que tome una decisión sabia, correcta. Y si esta información que le estamos brindando resulta ser limitada, ¿hasta qué punto? ¿O qué otras técnicas, herramientas, si las hubiera considerado o tomado en cuenta, hubiera sido más amplia mi capacidad de ilustrarlo? En consecuencia, esta parte, que es el límite de la experticia, el límite de la capacidad del experto, no a veces se pone en buen recaudo para efectos del sistema probatorio en el cual hoy en día trabajamos. La confidencialidad obviamente siempre está reservada, es decir, los temas psicológicos son hechos en audiencias a puerta cerrada o hoy en día virtuales que no trascienden al público. Cuando estas no son de carácter psicológica, bueno, ahí sí son públicas, las sabemos ver en los programas del sistema judicial o la propia publicidad periodística, pero la confidencialidad va de la mano con el ejercicio probatorio en sala, juzgados y demás instituciones del derecho judicial donde intervenimos. Nuestra obligación es también guardarla, es decir, no manosear esta información, no llevarla a cualquier lugar. Sabemos que los principios de ética nos llevan a guardar reservas de esta información. A ser imparciales en la medida que nosotros nos atengamos a una evaluación suficientemente probatoria o nuestros resultados digan transparentemente lo que hemos hallado y que no tratemos de demostrar que hemos cumplido algo que no resulta ser plenamente confiable en ciencia. Es decir, con un test de personalidad proyectivo, decir tiene tal personalidad, o decir que con tal patología de personalidad, pues al rasgo se puede entender que son normales. Pero la parcialidad es un fenómeno vinculante con la corrupción y puede interpretarse de esa manera si entendemos ignorancia, entre comillas, del perito. Cuando hay expertos en la cancha, rápidamente uno se da cuenta de la parcialidad de alguien, pero cuando esta no existe, evidentemente hay un término medio, una posición del experto no parcial en ningún punto de vista hacia ninguna parte, y ese es la mejor expresión de esa garantía probatoria. Por último, el consentimiento informado es parte de
el fenómeno probatorio para garantizar que hemos cumplido con el rigor de los derechos humanos de todo ciudadano cuando éste pasa a un sistema jurídico y por lo tanto es parte de la normativa legal vigente. Muchas gracias, hemos terminado. Eso corresponde a esa exposición y espero alguna pregunta, que algunos tengan la oportunidad de hacerlo con todo gusto para responder. Vamos a dejar de compartir. Listo. Bien, vamos a una pausa.
Muy bien, estamos retomando el tema y también para poder escuchar algunas preguntas o desarrollar algunas preguntas que se hayan formulado por los que están en contacto. En principio, agradecer la asistencia de los que hoy me acompañan y obviamente también responder sus inquietudes. Una de ellas es asociada a la capacidad pues, del testimonio de un retardo mental. La cámara Gesell es un instrumento probatorio significativo de gran emergencia social en el derecho desde hace unos 20 años. Recuerdo que en el 2007 se instaló justamente en mi oficina esa cámara Gesell, desplazándome a otro espacio. Lo cual empezó el movimiento de lo que significó las técnicas, las teorías, la capacitación internacional de los peritos de medicina legal en este fenómeno de la cámara Gesell. La forma de abordar a un niño es un testimonio muy especial que el modelo de Nisch, el modelo alemán entiendo, fue el principal modelo para obtener esta información de un menor de edad. Sin embargo, sabemos que las limitaciones y discapacidades limitan una buena probanza del testimonio de un niño. Y en este fenómeno también es importante advertir el límite entre lo que significa un testimonio de un fronterizo en una cámara Gesell de un retardo mental leve. Un retardo mental leve, evidentemente, es un caso que su capacidad plena de juicio y voluntad está limitada, está racionalmente inhabitada en ejercicio probatorio. Sin embargo, a veces se logra intervenir en el caso de una cámara Gesell para efectos de tratar de ilustrar en algo lo que significa este fenómeno o episodio delictual. Hay dos cosas que advertir en los casos de menores con déficit intelectual, que son altamente vulnerables. Y digo altamente vulnerables porque he visto casos que describen de manera limitada, evidentemente, fenómenos que no solo se asocian a uno, sino a varios agresores, lo cual puede ser materia pues, de controversia, discusión y limitación de la prueba. Pero hay algo vital en este fenómeno de la prueba de un discapacitado. Tuve la oportunidad de discutir en una sala la capacidad pues, clara del testimonio de una retardo mental. Estoy hablando hace más de 20 años. En una sala tuvimos la sugerencia de poder hacer la rueda de identificación, que es un fenómeno jurídico que es poner al reo al frente, entre otros, para que lo identifique como el agresor, o el que ha robado, el que ha asaltado, el que ha matado. Es decir, los testigos son los que identifican un delito, o perdón, un delincuente en la rueda de identificación, que es un concepto jurídico para poner en vista al examinado o al testigo quién fue el agresor. Entonces, este fenómeno muy claramente se garantiza la imputación a un testigo, a un causante de un daño, pero no lo es igual en el término de un retardo mental. En esa experiencia que refiero, hubo el fenómeno siguiente. Se puso a consideración en la sala, en un ambiente del penal incluso, que saquen a los reos para que la menor esté observando este sujeto. Curiosamente, un retardo mental no discrimina. No discrimina, por ejemplo, A, B, C, sujeto, el cuarto era el sujeto, y empieza a decir, porque todos esperábamos, ¿no? Es decir, lo reconoces al señor
tal, que está con ropa tal, él ha sido el que, primero, si lo reconoce, no dice nada, y se le pregunta, ¿es la persona que te hizo daño? Dice, sí, él fue. La segunda persona, sí, él fue. La tercera persona, sí, él fue. Aparece el agresor y la menor se perturba emocionalmente. Es decir, la emoción, el signo vigente de las vivencias son las emociones. Y las emociones garantizan en alguna medida ese fenómeno conducente a asociarlo, no necesariamente imputarlo, asociarlo con el ilícito. Por eso también resultó limitada la prueba que garanticé en ese momento, pero sí se notó un comportamiento de esta menor retardo mental leve sumamente alterado, sumamente grande. Poco más y se orinaba ahí en esa audiencia. Lo cual demuestra experimentalmente que existen vínculos con el sujeto que se presentó. Entonces, esto lamentablemente no está garantizado en el sistema probatorio como un diseño propio experimental de lo que significa la vinculación entre un retardo mental y un agresor. Sin embargo, por el hecho mismo de tener la evidencia de esta experiencia, lo transmito para efecto de que los peritos se encarguen de hacerlo una norma, es decir, un diseño experimental que permita garantizar siquiera en algunos indicios probatorios del vínculo. Y más si son estos sujetos que no son vinculantes a la familia, no son vinculantes, son gente extraña que llega y agrede a una víctima de retardo mental, porque es la única forma de encontrar un vínculo con el agresor. Si es familia es un poquito dudoso porque la garantía está asociada a, de repente, experiencias también nefastas de maltrato con las niñas y por lo tanto puede caer en relatividad. Pero cuando son extraños, yo creo que es una buena prueba del vínculo dañoso que estableció este sujeto rapaz, totalmente nefasto para la sociedad, que lo vincula. La argumentación jurídica para ese momento era, obviamente, que no existe argumento que en ciencia demuestre que esto sea probatorio. Evidentemente no se ha hecho un estándar de esta garantía que yo me permití esbozar en una audiencia y que no se ha hecho un diseño de prueba en este tipo de niveles probatorios. Y digo esto ¿por qué? Porque evidentemente el diseño de la cámara Gesell resulta limitado porque no es más que una exploración relativa, es una exploración poco asertiva si es que no tiene una información confiable. Entonces, para mí es importante que se discrimine bien el nivel de intensidad de deterioro intelectual de la víctima sí, pero en su capacidad cognitiva e intelectual, para efectos de determinar si esta puede ser suficiente o nefasta, pues ¿no? Definitivamente no va a servir de nada esa intervención. Sin embargo, hay todavía en el sistema médico legal la intervención en casos de retardo mental. Leves, entiendo que leves, no, porque el moderado es peor todavía. El moderado o el profundo, ni hablar, el profundo no lo lleva porque es un paquete, no piensa, no hace, es una persona que tiene a veces corta vida. Muy bien, y entonces ese es el caso de la experiencia de testimonios en niños, en menores de edad. Y bueno, en este caso el retardo tenía como 27, que a su edad mental era 15 años, 14 años. Y a pesar de ello, ese diseño es una aposta que dejo a los colegas para que puedan hacer experimentos, estandarizar un diseño vinculante en lo emocional como un estándar para manejarlo como una propuesta teórica experimental de daño en víctimas de retardo mental leve.
Ok, ese es un tema. Otro tema es, evidentemente, los recuerdos de las personas, ¿no? Los recuerdos son las personas con estos déficits por el deterioro senil o de la memoria, no resultan aparentemente complejos, por lo que yo he expuesto hoy día. Evidentemente no lo es. ¿Por qué? Porque la discapacidad, esta función central, la capacidad de atención-concentración, ¿en qué se basa? En lo cognitivo. ¿Y lo cognitivo qué es? La capacidad de recuerdo de los conocimientos del sujeto. Y por lo tanto, perdón, un avión pasado. Y por lo tanto, esa memoria es sustantiva en el proceso intelectual y de transmisión de conocimientos, de transmisión de vivencias, transmisión de contenido verbal, contenido emocional y conductas, ¿no? Entonces, si el fenómeno central de todas estas patologías es la memoria, entonces el diseño para lo neurológico o neuropsicológico es en los mínimos déficits del aspecto cognitivo. Y el mínimo déficit del aspecto cognitivo se centra simplemente en la memoria reciente. El hecho de que alguien en el test de Minimental se le diga, te voy a decir 3 palabras, cabeza, mesa, clavo, repítela, 3, 4 veces repítela, y ya lo aprendiste, el sujeto te va a decir, sí, perfecto. Luego le dices, ¿cuánto es 5 más 4? O resta 7 menos, perdón, 100 menos 7, menos 7. Un poco que lo distraes y luego le preguntas, ahora quiero que me repitas las 3 palabras que hemos ensayado y que tú me dijiste que habías aprendido. El sujeto con discapacidad de la memoria reciente no se acuerda a veces de ninguna. De ninguna. Entonces ya es un sujeto discapacitado y por lo tanto no válido para declarar. Puede recordar una, pues tiene deterioro significativo y puede recordar 2, pero no recuerda la tercera, tiene deterioro. No es perfecto. Por lo tanto, las garantías de hablar en un testimonio jurídico van a estar limitadas en alguna forma, en algún discurso que diga, en algo que diga, no va a ser pleno, no va a ser completo, por lo tanto, es inhábil para un testimonio. Asimismo, este ejercicio probatorio para la capacidad para hacer actos jurídicos, declaraciones, firmas, testamentos, pago de cheques, pagos de lo que sea, no van a ser consistentes en la medida que haya este fenómeno identificatorio. Parecía simple, pero obliga al trabajo, obviamente, riguroso de ciencia, no solo con ese instrumento que es el Minimental Test, sino con el conjunto de las técnicas de medición neuropsicológicas para hablar con propiedad de que dentro de este fenómeno del deterioro neurológico o neuropsicológico existen otras complejas funciones que a partir de este fenómeno de la memoria reciente han complejizado su actuar. Puede ser la disfunción motora, la posibilidad de riesgos, el equilibrio, como en el equilibrio pedestre, es decir, cuando esté parado, el desentendimiento de las frases, el no acordarse de conocimientos que conoce todos los días, el operar de manera equívoca frente a algunas decisiones que tome, cuando esto es simplemente memoria reciente que está generando una distorsión en muchas funciones de conducta y de comportamiento del sujeto.
nos pareciera no justo cuando escuchamos a un familiar hablar de sus recuerdos de toda su vida, de todo lo que vivió, lo compartió de manera coloquial, amena y hasta con gracias y con su propio estilo de recuerdo y sus formas de hablar. Y nos impresiona como normal. Pero pregúntale, ¿qué día es hoy? ¿Qué me has contado? Y no se acuerda. No se acuerda. Entonces está incapacitado civilmente. Mucha gente espera a veces este momento de tomar conciencia plena de este deterioro para hacer la declaración de herederos o la capacidad de testimonio o de testamento, lo cual genera grandes disputas producto de esta inoportuna decisión cuando la familia ya está inhábil para ser competente en un acto jurídico. Se viene la interdicción, que es un concepto jurídico para hablar de incapacidad para actuar civilmente de un sujeto. Esto es derecho civil. En derecho penal ya hemos visto cómo funciona, cómo disimulan, tratan de manipular para sorprender al examinador con alguna patología, o la tienen realmente. Y eso hay que evaluar con discriminación prudente y muy certera con los instrumentos neuropsicológicos y este examen de Mini-Mental para ver si realmente nos están disimulando, simulando o parasimulando. Muy bien. Les agradezco la oportunidad de compartir nuevamente un tema más de la psicología forense en el campo probatorio para efectos de este fenómeno. Y como siempre, José García Jiménez para este tema del emprendimiento que dijo probar en juicio, que sirve de soporte a los abogados, juristas que tengan interés en las pruebas periciales de parte o pruebas psicológicas que compitan con las del sistema jurídico peruano, nacional, en todo el territorio peruano, como también en algunos casos que ya han sucedido a nivel internacional. Generalmente casos que en Lima se van a desarrollar y que hay necesidad de evaluar el proceso que llevan. Bien, también hay unas causas que compitan y que se crea conveniente presentar a este crédito profesional una audiencia de otra realidad nacional. Les agradezco infinitamente la misma atención y comprensividad de lo que hoy día se ha expuesto, que dice lo elemental, no todo lo que significa el trabajo de identificar la validez de un testimonio jurídico en un proceso judicial que implica una evaluación neuropsicológica plena, completa y experta. Y esa es una habilidad que hay que adquirir en todo forense para decirse que es un buen perito profesional en el campo de la psicología forense. Muy buenas tardes con todos y estamos en este día de dificultades del país, ojalá se resuelva despidiéndonos. Buenas tardes con todos.